asuntos de profundización. Pues en este momento hemos iniciado la grabación. ¿Para qué? Para que quede la memoria del evento y en su momento lo puedan utilizar como recurso. Profesora Belén, muy buenas noches. Muy buenas noches, profesor Carlos, y para todos y todas, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenidas. ¿Algún saludo, alguna Buenas introducción, algo que quiera noches. decir antes de iniciar, profesora? No, simplemente agradecerles por estar aquí y que seguimos como con la dinámica de hacer los encuentros de manera colaborativa Y colegiada. y colegial. Bueno, sean entonces bienvenidas, bienvenidos a este espacio del curso de habilidades comunicativas. Como ustedes saben, estamos abordando eh, diferentes tópicos de profundización que les permita a ustedes mejorar. Hoy vamos a hablar de la planeación en el proceso de composición escritural, sobre todo porque se vienen pues algunos escenarios y algunos espacios de escritura y que ustedes deben ir preparando pues algunas actividades finales, pero que también les sirve a ustedes para otras materias, porque la idea es que este curso sea transversal y no sea solo para el logro y desarrollo de habilidades comunicativas, para el curso de habilidades comunicativas, valga la redundancia. Eh, entonces, a ver, quiero iniciar como con una pregunta muy sencilla para abrir el micrófono y para ambientarnos y para que todos también nos conectemos con el encuentro. La pregunta sencilla es, ¿a quién le gusta y a quién no le gusta? Alce la mano a quien le gusta escribir. Y alce la mano y diga alguna palabra. Entonces, Tatiana, ¿por qué te gusta escribir? Así Me parece. en Hola, una buenas palabrita noches. muy sencilla. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Una palabra sencilla, expresarme, mis emociones. Ujú, muy bien. Luis, Sí, señor. Buenas noches para todos. Unas palabras, otra creatividad. por creatividad, muy bien. Adelaida, Buenas noches. buenas noches. ¿Por qué te Me gusta gusta escribir en una palabra? en una palabra para desestresarme. Excelente, para desestresarte, muy bien. Eh, Magdalena, hermana, Buenas noches para todos. Para Buenas mí noches. es una terapia es una terapia, es una terapia. una terapia, muy bien. Y Osvaldo, una palabra, ¿por qué te gusta escribir? Para desahogarme. Para desahogarte, muy bien. Y Angélica, en una palabra. Buenas noches. En una palabra para plasmar ideas. Listo, muy bien. Y cerramos con, bueno, cerramos con Cristian y ya ahí cerramos esta participación. Adelante, Daniela, en una palabra. Para organizar mi agenda. Sube el volumen que no te escucho, Daniela. Profe, para organizar. Adelante, Daniela, sube el volumen que no te escuché. Bueno, mientras Daniela organiza su sonido, Cristian, en una palabra, ¿por qué te gusta escribir? Buenas noches, profe. Sabiduría. Sabiduría, excelente. Ahora, a los que no les gusta escribir, ¿a quién no le gusta escribir?
¿A todos les gusta escribir? Bueno, excelente, excelente. Bueno, resulta y sucede que en este campo, pues la escritura es un tema fundamental, ¿cierto? Y aquí lo que nos interesa es que pues ustedes se aproximen a ese concepto de composición textual desde la planeación para el fortalecimiento pues, de estas actividades en esos diferentes escenarios que a ustedes les asignan tareas, porque hay que escribir, ¿cierto? Hay que escribir un correo. Mire, una cosa tan sencilla como escribir un correo. Hay que escribir para presentar la actividad. Hay que escribir. A veces, por ejemplo, en estos días que he estado recibiendo y calificando tareas, a veces a uno llegan y ¡pum! Le tiraron ahí la actividad, ni un saludo, ni simplemente la actividad, ¿cierto? Entonces, todo esto es muy importante. Bueno, la escritura es cómo entendemos la escritura. La escritura es un proceso de composición textual que implica planificación. Implica planificación. Es decir, que para el escritor significa la toma de conciencia sobre el auditorio. Significa pensar qué es lo que voy a escribir, ¿cierto? Ahora, entonces en este sentido, cuando hablamos de la escritura y la planificamos, ante todo lo hacemos para ejercer control sobre aquello que vamos a escribir, ¿sí? Ejercer control, es decir, tener un horizonte. Ahora, les voy a hacer una pregunta mucho más sencilla, porque esto no es pues esto es de presentar unos conceptos, pero también de que conversemos, ¿cierto? Y de que ustedes se involucren en esta dinámica. Entonces, a ver, la primera... Y ella puede ser la ficha para irme para... Cerremos micrófono, por favor. Perdón. James. Sí, señor, ya la apago. Entonces, una pregunta sencilla. Planificación. Para ustedes, ¿qué significa planificar? Mejor dicho, se las pongo más sencillas. Cuando ustedes van a realizar un viaje, ¿qué hacen? ¿Qué es lo que tienen en cuenta para realizar un viaje? Adelante, Sorani. El profe, no, buenas noches, qué pena, se me levantó la manito. Ya, adelante. Pero Dime bueno, ya. cuando vas a viajar, ¿qué haces? Eso, hacer el plan, hacer como, por ejemplo, suelo ser muy, yo me digo hasta chavo, muy olvidadiza. Entonces yo literal tengo que hacer una lista y tengo que poner alarmas, porque si no, entonces yo creo que mi vida sin las alarmas no sería, ¿cierto? Entonces yo empiezo y empiezo a tachar qué hice. Entonces voy organizando como una estructura para poder llegar a un objetivo. Sí, pero entonces para viajar, ¿qué hacemos? Adelaida. Primero definir el destino. Primero defino el destino. Muy bien. Primero defino el destino. Listo. Adelaida, ¿tú qué haces? Defino el destino y concreto la forma como voy a llegar a ese lugar. Concreto la forma. Cristian, muy bien. Defines el destino y concretas la forma como vas a llegar. Cristian. Investigar sobre los lugares que quisiera visitar en el lugar donde voy a visitar. Investigar el lugar que vas a visitar. Muy bien. Los lugares. Sí. Los lugares que vas a visitar. Muy bien. Consultar. Luis. Sí, señor. Diría que primero que todo en términos generales visualizar, o sea, qué es lo que quiero del viaje,
Luego ¿Qué es lo organizar, que ¿no? quiero? Muy bien. Sí, que lo que quiero del viaje sería visualizar. Luego organizar con quiénes voy a ir, a dónde voy a ir. Y por ¿Con último qué- sería, sí, exacto, sí. con Y quiénes? concretar, a empezar a hacer realidad. ¿Sí? Ujú. ¿Quiénes me van a acompañar en el viaje? Sería en la parte de organizar con qué presupuesto vamos a ir, con qué contamos, cuántos días nos vamos a demorar y finalmente ya empezar a hacer realidad, que es la parte de concretar. Ujú. Muy bien. Magdalena y Juliana y cerramos. Y continuamos avanzando. Pues para un viaje lo primero es la maleta. También pues antes de eso, bueno, como ubicar el lugar, el espacio, unos gastos, un croquis. Ujú. Bueno, entonces cuando hablamos de maleta, hablamos de recursos, hablamos del vestido, hablamos de implementos, eh, gastos. Bueno, entonces mire todo lo que hay que tener en cuenta. Listo. Me dijeron que defino el lugar, ¿cierto? O sea que defino el horizonte. Muy bien. Juliana y Tatiana, y aquí cierro y continuamos avanzando. Juliana. Bueno, profe, pues para planear un viaje, primero que todo, planearía primero ahorrar y ver para dónde voy a ir, los recursos, investigar para dónde voy, planear qué voy a hacer, Ujú. con quién voy a ir, qué ropa voy a llevar, Ujú. a comer, restaurantes donde visitar, Ujú. sitios turísticos, Muy ya. bien, muy bien. Entonces, ¿a dónde voy a ir? Ahorro, es decir, que tengo que conseguir los recursos. Listo, muy bien. ¿A dónde voy a ir? ¿Con quién voy a ir? Listo. Muy bien, Juliana. Y cerramos con Tatiana. Profe, pues Juliana me quitó como casi todo lo que iba a decir, pero agrego algo, y es que yo también planearía un destino de dinero para imprevistos. Ujú. Listo, imprevistos. Pero a ver, aquí nos faltan muchas cosas para el viaje, ¿cierto? Pero bueno, en todo esto que ustedes me han dicho en una palabra se sintetiza en... Esto se Planificar, organizar. Planificación y planificación, organización. planificación, ¿cierto? Entonces, así como planifico el viaje, también planifico Escritura. la escritura. Incluso hay un autor que tiene un libro que se llama La cocina de la escritura, ¿cierto? Y lo mismo sucede cuando voy a hacer un plato, ¿cierto? Entonces, que aquí, por ejemplo, está el plato. Entonces, cuando voy a salir, entonces tengo en cuenta todos estos aspectos. Entonces, lo mismo pasa con la escritura. Cuando voy a escribir, entonces tengo que planificar. Me tengo que preguntar pero bueno, no quiero decirlo yo, quiero que me lo digan ustedes. Entonces, cuando voy a escribir, ¿qué planifico? A ver, ¿quién me cuenta? Cuando voy a escribir, ¿qué planifico? ¿Qué tengo que tener en cuenta para escribir? María, Profe, yo diría, Ya bonito solito, hacemos la mano. Adelante, Osvaldo. Profe, yo creo que son dos cosas indispensables. Primero, ¿qué quiero escribir? Y Ujú. ¿Qué? segundo, ponerle como un límite, Ujú. un tope para no abrirme mucho en lo que voy a escribir. Ujú. Muy bien, entonces, tope y qué. Listo, ¿qué? Listo, muy bien. Carolina, Yo creo que inicialmente el mensaje que quiero transmitir. un poquito que está bajito. Sube un poquito el volumen, Carolina. El mensaje que quiero transmitir. El mensaje que quiero transmitir. Muy bien, muy bien. Entonces, el qué, el mensaje. Muy bien. Ahora entonces, Luis. ¿A qué público quiero dirigirme? Y lo que dice Carolina, muy cierto. ¿Cuál es el mensaje? Listo. Entonces tengo el qué,
El contenido. ¿Quién? Muy bien, Luis. Excelente. Ahora entonces, Juan. Perdón, Magdalena y luego Juan. Cuando pienso en escribir, pienso que como base, como clave, el tema, tengo que investigarlo y tengo que prepararlo. Entonces, bueno, listo. ¿El qué? Entonces, apenas tengo el qué, apenas tengo el tema, entonces tengo que consultar. Muy bien. Juan. Carlos, sería como, ¿qué quiero obtener con ese mensaje? Y El eso se llama. resultado final. Listo, entonces, ¿qué quiero? ¿Qué quiero? Muy bien, ¿qué quiero? Es decir, ya enseguida miramos como todos estos elementos, pero son todos esos aspectos muy importantes que ustedes me están diciendo. Jason, y con Hilares cerramos. Adelante, Yo Jason. también tenía como ese punto de que quiero transmitir. Y lo voy a hacer, lo voy a explicar, por decirlo así. Listo, muy bien. ¿Cómo lo voy a explicar? Excelente. Mire que todos esos son aportes bien interesantes. Listo. Y Hilare, y terminamos aquí, continuamos avanzando. Buenas noches, profe. Creo yo que después de tener el tema del que tú quieres hablar, hacer como un listado de las ideas, de lo que quieres lograr con tu escrito, y ya lo último, pues después de sacar lo que tú sabes, más lo que investigas y tener el texto, pues darle una revisión y pues ya organizar los últimos detalles como es la ortografía, si tiene sentido el texto y ya. Listo, excelente. Entonces, luego de tener el tema, entonces voy más allá. Entonces ya pienso en unas ideas. Por aquí en el chat, listo, muy bien. En el chat alguien escribió. Vamos a ver. Tengo en cuenta argumentos y razones que apoyen mi idea. Listo, muy bien, Jennifer. Excelente. Entonces, miren, ustedes aquí pues dijeron todo. Entonces dijeron el qué, que corresponde al tema, el objetivo, el para qué, el que quiero, la audiencia, a quién le escribo, el cómo. Entonces, el cómo es la manera en que yo voy a escribir. Entonces, si voy a explicar, si voy a argumentar, si voy a narrar, si voy a contar, pero también tiene que ver con si voy a escribir una carta, si voy a escribir un resumen, si voy a escribir un ensayo, si voy a escribir un artículo, si voy a escribir un cuento, si voy a escribir un poema. Entonces, el género discursivo y escritural tiene que ver con el cómo. El modo de mi expresión, pero también cómo voy a organizar ese discurso. Luego viene lo que ustedes también decían más temprano, que entonces hay que consultar. ¿Y qué consulto? Pues unas referencias, unas fuentes. Luego pienso en el tono, en la extensión que ustedes también lo decían, en esa documentación, el listado de ideas. O sea, toda esta parte es muy importante y esto es lo que planifico. Es que voy a viajar. Sí, voy a viajar, pero ¿para dónde voy a viajar? Es que quiero comer, sí, pero ¿qué quiero comer? O sea, yo tengo que tener claro el horizonte. Tengo que tener claro hacia dónde voy. Es que voy a escribir, sí, pero entonces ¿sobre qué voy a escribir? Listo. Por eso entonces hablamos de que la escritura es un proceso, porque tengo que planificar. Tengo que planificar. Y solamente en la medida en que planifico, pues organizo esas ideas. Listo. Ahora, para escribir, pues es muy importante que hay que leer, ¿cierto? Y miren, aquí hay una cosa muy importante y es que lectura y escritura están emparentadas. Entonces, en el proceso escritural, estas mismas cosas que están aquí, cuando yo voy a leer un texto, también las tengo que tener en cuenta. Cuando yo leo un texto, ¿cuál es el tema del texto? ¿Cuál es el objetivo del texto?
y cuál es el objetivo del autor. Tengo que tener en cuenta que esos dos elementos. Una cosa es el autor escribe con un propósito, pero también el texto tiene un propósito. Ah, es que es lo mismo. No, no es lo mismo. El autor escribe para cuestionar, para criticar. El texto para argumentar, para explicar, para informar. Son dos cosas distintas. Y esto se lo digo a los que están conmigo, y en algunos casos sentí que vieron que era lo mismo, intención comunicativa del texto y propósito comunicativo del autor. Son dos cosas distintas. Entonces, como para que ustedes lo tengan presente, pues, en ese sentido de lectura también tengo que tener en cuenta eso, o sea, el texto tiene un tema, entonces tengo que mirar si estoy en el rol de escritor o si estoy en el rol de lector, ¿sí? Porque si es en el rol de lector, bueno, entonces el texto que aborda, para qué está escrito, a quién está escrito, cómo está escrito, cuáles son esos referentes que el autor utiliza, cuál es el tono, cuál es la extensión. Esas cosas son muy importantes tenerlas presentes. Cuando voy a escribir, leo entonces para ayudar a focalizar el tema. Escribo a partir de una hoja en blanco. Pregunta sencilla. Cuando ustedes se enfrentan a la hoja en blanco, ¿qué sensaciones y sentimientos tienen? ¿Quién quiere decir algo? ¿O no tiene ninguna sensación? Adelante, Pensamiento. Luis. Sí. Luis, Sí. vamos en orden. Vale, sí, señor. Se refiere cuando vamos a hacer una lluvia de ideas para empezar a escribir, ¿cierto, profe? La hoja está en blanco. Está esto aquí en blanco. A ver. Ok. Puede ser caótico porque lo difícil creo que es empezar, pero una vez se inicie, pues ya hay ideas más frescas. Digamos, es la parte primordial. ¿Qué Pues, voy a escribir? ¿Cómo voy a empezar? sensación de caos, listo, caótico. Muy bien. ¿Qué sensación te genera esta hoja? Por ejemplo, el 2, Carolina. Esta hoja, ¿qué sensación te genera? Así, cuando vas a Yo creo escribir. que, creo que un poco de incertidumbre saber cómo empezar, cómo ¿Cómo estructurar, empezar? cómo estructurar bien el informe o el texto. Listo, muy bien. ¿Cómo empezar? El 3, Adelaida. Profe, si sé que quiero comunicar, pues no va a ser tan difícil, pero a veces lo difícil para mí es organizar las ideas. A Listo, veces empiezo como en desorden y me doy cuenta entonces que no, entonces uno borra y vuelve. sensación de desorden, sensación de difícil para organizar las ideas. Muy bien, Adelaida. Carla. Para mí la sensación que me transmite es creatividad, plasmar ideas, más que todo cosas positivas, cambiar la fuente, no sé, es como ser creativo en lo que uno quiere transmitir o escribir. Listo, muy bien. Entonces a ti te detona es la creatividad. Excelente. Ahora entonces vamos con Jason y terminamos con Magdalena. ¿Qué te genera esta hoja, Jason? Cuando hablamos de escribir, hablamos necesariamente de escribir un libro, porque puede ser que yo vaya a escribir una carta, entonces si es de amor, me genera algo bonito, si es un libro. Hablamos netamente de un libro. No, yo hablo aquí de la escritura en el contexto académico. Por ejemplo, cuando te asignan trabajos o un ensayo, bueno, pues también si alguien quiere escribir un libro, ya pues va más allá y aquí estamos hablando de la escritura en ámbitos académicos y en este escenario de la universidad, pero si a alguien le gusta, ya tiene esa vocación de escritor, pues también, ¿cierto? Entonces digamos que genera como incertidumbre de que lo que voy a escribir sí sea lo que el receptor pues quiere escuchar. Listo, entonces
Incertidumbre, listo. Y Magdalena. A modo personal, me genera libertad, o sea, como el poder expresarme allí. Pues bueno, ya como aclara el profe un poco que es en el ámbito académico, pues si yo ya he leído, si yo ya como que tengo, digamos, dominio del tema, como que me va a salir más fluido, digamos, el trabajo. Listo, entonces, libertad. Por aquí Juan Andrés dice duda, Jennifer dice por dónde empiezo. En el chat también, si por aquí no alcanzan a decir, por el chat también pueden expresarse, ¿cierto? Entonces, toda esta práctica, entonces, mire, escribir la práctica en la hoja en blanco, investigar, claridad, y a todos nos genera, hay una sensación, ¿cierto? O sea, y esa sensación es cuando voy a escribir, es bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo empiezo? ¿Sí? Esa es la sensación de bloqueo. Y eso es lo que a veces nos bloquea, porque eso nos bloquea. Ahora, en ese proceso de composición, pues es importante entonces tener en cuenta, y aquí es muy importante esto, que para escribir entonces planificamos, hay que, así, como voy a viajar, pues tengo que planificar también la escritura. Cuando voy a iniciar algo, lo planifico. Cosas tan sencillas como el alimento, pues lo planifico. Ah, estoy en la casa solo. Ah, entonces, ¿qué voy a desayunar hoy? ¿Qué voy a almorzar hoy? Siempre me hago esa pregunta. ¿Sí? Y de acuerdo a mi decisión, porque es mi decisión, consigo los ingredientes para la alimentación, consigo los recursos para el viaje, de acuerdo a mi decisión, y también de acuerdo a mi decisión sobre qué voy a escribir, entonces también planifico y proyecto mi proceso escritural. Cuando hablamos de proceso, quiere decir que a la hora de enfrentarme a la hoja en blanco, sigo como 3 momentos: la preescritura, la escritura y la posescritura. ¿Preescritura qué es? Es el momento previo, es todo esto y tiene que ver con todas estas preguntas que me hago, ¿sí? Sobre qué voy a escribir, para qué voy a escribir, a quién. Entonces, aquí en este asunto de la preescritura, planifico. Hasta llegar a un momento de elaborar una tabla de contenido y ya cuando tengo esa ruta clara, entonces paso al siguiente paso. Ahí sonó cacofónico y redundante, que tiene que ver con la escritura. Entonces ya debo de llenar de información esta hoja en blanco de acuerdo a esa planificación. Y posescritura, pues es el momento de la revisión de la edición. Aquí les pongo como el símil con la casa. La preescritura Profe, es qué el pena. Usted está bosquejo. Sí. ¿Alguien me está hablando? No veo. Sí, qué pena, profe, es que no veo la pantalla, veo todos como en conversación, pero no veo la pantalla de lo que está compartiendo. ¿No la están viendo? ¿O solo le pasa? Señor, mi persona sí. ¿Cómo? Sí, profe, yo sí Sí, veo profe, la sí, Sí, pantalla. sí, Sí, sí la sí la estamos estamos viendo. Sí se Bueno, ve. yo voy a dejar de compartir porque algunos puede ser que algunos ingresaron tarde, entonces voy a dejar de compartirla y vuelvo y comparto. Y si no, ya es como reiniciar tu equipo o salirte, reingresar, listo. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, profe. Sí, sí, pero profe. sí. Sí, profe. Listo. Sí, profe. Bueno, ya me perdí yo en lo que estaba diciendo. Entonces les decía que bueno, ya me acordé. Entonces Tabla, voy a poner el preescritura, símil, escritura, voy la a poner el posescritura. símil de la casa, ¿cierto? Cuando uno construye una casa. Lo primero que hago es que Las bases. el plano, El ¿cierto? plano. El plano. Entonces la preescritura es como el plano, es el bosquejo, es el borrador de la casa, ¿sí? Entonces aquí hago el plano de mi escritura. Luego, la escritura.
Ya entonces es que levanto los muros, las piezas, bueno, entonces todo. Pongo el techo, pero en la escritura todo me queda rústico, como en la casa, pues para decirlo en términos sencillos, la casa me queda en obra gris, otros lo llaman obra negra. Y para que la casa me quede bonita, entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que se llaman los acabados. Entonces, la posescritura son los acabados. Es ya el diseño bonito, son los adornos. Entonces, lo mismo me pasa en la escritura. Es el mejoramiento y es ya poner la casa bonita, es poner la escritura bonita. Es decir, que ya tengo que organizar ortografía, ya tengo que organizar las frases, tengo que pulir el texto. Como cuando estoy haciendo los acabados de la casa, la tengo que pulir. ¿Queda claro? Esos 3 momentos. Sí, muy claro. Sí, profe. Entonces, por eso hablamos de que la escritura es un proceso, ¿sí? Porque sigo estos 3 momentos. Y aquí están pues ya como de una manera mucho más esquematizada. Entonces, mire, selecciono y delimito el tema, establezco la intención comunicativa, determino mi objetivo, defino el público, identifico el género textual, que era lo que llamo más temprano, busco la información, genero ideas, que ahorita alguien decía, hago una lista de ideas, luego ya entonces redacto una idea principal, una afirmación alrededor de lo que yo voy a girar en el texto, luego hago el ideograma, entonces y propongo una tabla o un contenido que son en los libros de lo que llamamos el índice, y ya cuando llego ahí, inicio. Ya luego paso al segundo momento, que es ya redactarlo, siguiendo ese plan que es el contenido, ¿cierto? Y ya viene por última parte, pues que es la revisión de lo que les acabo de decir. ¿Listo? Entonces aquí está pues como esa parte ya más organizadita, ¿sí? Hay un asunto importante y es que en estos contextos académicos, ojo, en estos contextos académicos, yo tengo que establecer un diálogo. Sí, yo debo escribir, pero no debo escribir desde mi percepción. Sí, debo escribir de mi percepción, pero esa percepción la debo soportar y la debo alimentar con fuentes. Con fuentes. Entonces, ahí es muy importante que lo que yo diga lo soporte con citas. Y los que me hicieron el trabajo a mí, ténganlo presente, que todos los trabajos que ustedes presenten deben estar apoyados y soportados con normas APA. Entonces, la actividad que acabo de calificar, en la mayoría, las normas APA y el sistema de citación y referenciación estaba ausente. Entonces, ojo con eso. Listo. Porque aquí sí, lamentablemente, en este contexto académico, mi percepción no es suficiente. Necesito soportar lo que digo con las ideas de otros autores. ¿Sí? Listo. Entonces, tenerlo muy presente. Y este es el proceso escritural. Entonces defino un sistema de citación, que aquí son las normas APA, redacto el primer borrador, evalúo ese borrador, o sea, empiezo a tomar conciencia de lo que estoy escribiendo. Entonces lo voy revisando, lo voy puliendo, porque a veces cometemos el error. ¿Cuál es el error? Yo les asigno un trabajo, Belén les asigna un trabajo. Háganme un ensayo. Entonces, es para entregar mañana. Entonces usted vaya y hace el ensayo y como le quedó, lo mandó. ¿Ustedes creen que eso está bien? ¿Cómo le quedó, lo mandó? No, profe. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no está bien? ¿Qué hay que hacer? Pues yo tengo un poco, o sea, no tengo tanto conocimiento en cuanto a las citaciones, pero ¿cómo hace uno para saber cuándo está bien las citaciones o las referencias de lo que estamos escribiendo? Bueno, son dos cosas, a ver, son dos cosas distintas. Una cosa es la citación y otra cosa es la pregunta que estoy haciendo. La pregunta que estoy haciendo es, yo le asigné un trabajo a usted,
cualquiera, por ejemplo, el que presentaron la semana pasada. ¿Sí? Sí. Entonces usted llegó y respondió las preguntas. ¿Cree que... Entonces usted respondió las preguntas y como le quedaron, usted me las mandó. ¿Cree que eso está bien o algo le faltó? No, sí estuvo mal porque, o sea, en mi caso faltó agregar el autor o la cita, el respaldo, pues, de lo que estoy argumentando. De este proceso que estamos viendo, ¿cuál le faltó? ¿Cuál le falta? La Acuérdense, cita. Planeación. aquí hay 3 momentos. Estos 3 momentos. Posescritura. ¿Faltó cuál? Posescritura. ¿Y qué es la posescritura? La Revisar preescritura y la sobre la escritura usted corrección. la hizo porque escribió las respuestas a las preguntas que yo le hice, ¿cierto? O sea, es que mire, ubiquémonos que puede ser en un trabajo cualquiera, ¿cierto? La preescritura y la escritura es responder a unas preguntas que Belén y yo les hicimos. Pero resulta que usted ya hizo la preescritura y la escritura. Y listo. ¿Debe mandar el trabajo como le quede o qué más tiene que hacer? Hay que revisar, mirar si se puede corregir. Ah, entonces. Habrán cosas por cambiar. Exacto. Entonces mire que esto aplica para cualquier trabajo, para las actividades que les asignamos, hay que revisarlas. Cuando usted está respondiendo la pregunta, porque entonces hay un espacio en blanco. Cuando usted está respondiendo una pregunta, hay un espacio en blanco que hay que llenar y ese espacio en blanco es la respuesta. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a responder? Y luego ya, cuando usted ya piensa que va a responder, llega el proceso de la escritura. Respondió. ¿Qué más tiene que hacer? Entonces viene lo que me están diciendo. Revisar. Revisar, es decir, pulir el texto. ¿Sí? Es que no es solamente que me ponen a escribir un ensayo y ya no. Esto aplica para las actividades que en este momento ustedes están realizando. ¿Ustedes en este momento qué están haciendo? ¿Qué actividades están realizando? Informe de lectura. Ah, entonces esto aplica para el informe de lectura. Entonces hay unas preguntas, hay unas orientaciones, entonces, ¿cuál es el título del texto? Entonces escribo, título del texto. ¿Cuáles son las palabras clave? Entonces, todo eso lo voy llenando y luego reviso si son las palabras clave, si el título está bien, si el tema del desarrollo, que es una exposición o una argumentación, está bien. Luego por allá tengo que poner mi punto de vista, entonces tengo que planificarlo. Listo, ya respondí esas orientaciones. Entonces luego viene la posescritura. Entonces mire que el tema no es solamente, no, un ensayo. No, esto aplica para las actividades que nosotros Entonces no es solamente mandar las actividades. Y precisamente en muchos casos una evidencia de eso. Responden y pum, y se la mandan a uno. Listo, entonces llegan con errores de ortografía, llegan con las faltas de citación, llegan con las faltas de oraciones mal redactadas, porque entonces no revisamos. Listo. Entonces mire que esto aplica desde el trabajo que están realizando hasta la escritura de un texto. Listo, no es solo, entonces no lo imaginemos que un ensayo, que un artículo, no. Imaginémoslo también para las actividades. Listo. Aquí hay algunas técnicas para escribir. Por ejemplo, la definición del tema, la lluvia de ideas o el racimo de ideas, las fichas de lectura. Está un racimo, entonces hago una figura gráfica y empiezo a poner palabras alrededor del tema que voy a escribir. Luego está la ficha de lectura, que entonces leo, consulto lo que ustedes más temprano decían, consulto y diligencio la información que hay allí. Y aquí ya hay pues como un tema bien importante para escribir. Listo. Ahorita entonces más temprano me hacían una pregunta y no la quiero dejar pasar por alto. Creo que era la pregunta que la hacía a quién. Con respecto a la citación y a las normas APA. Entonces. Yo, profe Carla.
Sí, miren, hay una cosa muy importante y es, en el trabajo, los estudiantes que me enfrentaron el trabajo de lectura crítica, allí se les pedía citación. ¿Listo? Entonces, ustedes en el curso, aquí voy a ingresar a habilidades comunicativas. Aquí al inicio del curso, ustedes tienen las normas APA. Pues por favor, ingresen a ellas. ¿Listo? Ingresen a las normas APA. Y aquí pues se les va, y aquí, luego aquí la abren en una ventana nueva y aquí están. ¿Sí? Entonces, aquí se va a explicar, o aquí se les explica pues cómo es el tema del uso de las normas APA en un trabajo escrito. Sin embargo, pues yo voy aquí como a dar como algunas cositas así sencillas, porque sí me parece importante como orientarlos, ¿cierto? Como orientarlos en el uso de las normas APA, sobre todo el tema de citación. Entonces, lo primero que pues uno tiene que decir es, yo pues aquí voy a escribir, por ejemplo, la comunicación, bueno, sí, la comunicación es el intercambio de ideas entre dos o más personas. Esta es una idea que yo la digo así, ¿cierto? Y estoy escribiendo un texto, pero resulta que a mí en el contexto académico me dicen que yo tengo que chicanear que soy un lector. Es decir, que yo, esta es mi percepción, este es mi pensamiento. Resulta que en este contexto académico, mi percepción y mi pensamiento no es suficiente para yo sacarme 5. Para yo sacarme el 5, necesito apoyar mis ideas con las de otros. ¿Sí? Necesito. Entonces, la comunicación es el intercambio de ideas entre dos o más personas. Esta tiene unos componentes que según González 2006 son el emisor, el receptor, el mensaje, el canal y el código. Entonces yo aquí ya le estoy dando fuerza. Entonces mire que aquí intercambio de ideas entre dos o más personas. Entonces aquí dos personas, una es el emisor y otra es el receptor. Ideas, entonces el mensaje. Ese mensaje, ¿cómo le llega al otro? Pues a través de un canal. ¿Y cómo le llega? A través de un código. Entonces mire que aquí yo me estoy apoyando. Entonces yo aquí, esta es mi idea, pero esta idea la estoy apoyando con otro autor. Entonces aquí ya está la citación. Y si quiero, pues bueno, entonces pongámosle más elementos. Entonces página 53. Y estas son las normas. Y como esta es una cita, entonces yo aquí tengo que poner las referencias. Entonces, por ejemplo, González MC 2006, la expresión oral y escrita y editorial Universidad de Antioquia. Este es el sistema de citación. Listo. Tengo que poner la cita. Esta es mi idea. Esta es la cita y esta es la referencia. ¿Sí? Aquí voy a seguir con una idea. Yo sigo desarrollando la idea. Sigo aquí poniendo unas cosas porque
pues, o sea, yo apoyo una idea, pero no puedo dejar la idea completa, o sea, aquí sigo diciendo cosas. Listo. No sé, Carla, si queda resuelta tu inquietud con respecto a la Sí, profe, citación. ya quedó. Sí, sí, muchísimas gracias. Entonces, en el trabajo que me hicieron a mí, pues, entonces allá, no, es que eso no tiene citas. No, claro que tiene citas, porque es que usted está realizando una actividad de un texto determinado. Entonces, según tal autor, tal cosa, ¿sí? O sea, usted tiene que, ojo con esto, una idea, pero yo sigo con las mías. Siempre tiene que sobresalir mi pensamiento. Listo. Entonces, todo esto hay que planificarlo. Entonces, yo planifico cuáles van a ser esas ayudas, cuáles van a ser esos recursos bibliográficos. Profe, Listo. Esto en cuanto a la citación, porque pues, y lo traigo aquí a colación porque por aquí hay un tema que dice, cuando yo voy a producir el texto, tengo que definir el sistema de citación, tengo que conseguir unos textos, porque por aquí pues tengo que consultar, ¿cierto? Por aquí dice, buscar información pertinente y actualizada en fuentes, pero ¿cómo las voy a utilizar? Entonces las tengo que integrar en el texto siguiendo unas normas de citación. ¿Listo? El 1, Angélica. No, profe, eso era para responder la pregunta anterior que habías hecho. ¿Cuál? Recuérdame cuál había hecho. Lo de la prescriptura, de lo que Sí, estás dime. hablando anteriormente. Adelante, di la respuesta. No, lo de No te planificación. quedes con la palabra en la boca, adelante. Que cuando uno realiza un texto no solamente es enviarlo, sino como hacer una autoevaluación, volver a leer el texto, verificar que no hayan, mirar la ortografía, mirar qué palabras puedo cambiar y ya. Exacto. Sí, Bien, señor, excelente. gracias. Excelente, Gracias. muy bien. Paulina. Muy bien, muy bien. Eso es lo que hay que Profe, hacer. yo tengo una duda en cuanto, pues, cómo se aplican las normas APA en el video como tal. En el discurso. Entonces yo hablo. Es lo mismo, por eso incluso me ayudo de guiones. Entonces, supongamos que yo esto lo voy a volver, entonces yo pues en la oralidad yo digo, miren, la comunicación es el intercambio de ideas entre dos personas, a través de ella establecemos una relación de sinergias, de expresión, de negocios. Es decir, que de acuerdo a esto, esta tiene unos elementos, como lo dice González, o sea, es casi lo mismo, solo que, o sea, eso que utilizo aquí, eso que utilizo acá, porque supongamos que yo estoy hablando de esto, entonces aquí también digo lo mismo, según, o aquí puedo decir, o como expresa, pues porque también tengo que variar, como expresa González, o como manifiesta, o como lo señala, o pues simplemente esto no lo pongo acá, ¿sí? Aunque en el discurso oral sí lo tengo que decir. Listo. Yo puedo empezar. González, 2006, en el 2006 dijo tal cosa. Es algo muy parecido a como está en el escrito. Pero lo tengo que decir. No sé si es claro. A ver quién era que me estaba preguntando. Sí, sí es claro, profe. ¿Quién? Paulina, Paulina. listo. Y es claro para todos. Profe, una Sí. pregunta. Profe, una pregunta. Adelante, Osvaldo. Cristian. Profe, ¿la fecha es necesaria en el momento de el video o solamente con el nombre está bien? No, en normas APA, miren, por eso les En estoy el video. aquí, por eso les estoy diciendo que vayan aquí a normas APA. Y es necesario tanto en la oralidad como en la escritura. Entonces, ¿qué me dice las normas APA? Las normas APA, por aquí en citas, me dice que yo debo indicar el año. Ahora, por ejemplo, los que hicieron el trabajo conmigo, porque es importante el año.
porque eso me permite ubicarme en un contexto. Ustedes realizaron una actividad de 2015, una lectura de 2015, y esa lectura de 2015, en ese año, el proyecto de ley de alimentos saturados apenas estaba como iniciativa, porque eso ya está aprobado y ya está funcionando. Entonces, una cosa es yo leerlo en el contexto de 2015 y otra cosa es leerlo en 2024. ¿Listo? Por eso el año es importante porque me ayuda a ubicarme en una temporalidad y en un espacio. Entonces tengo que decir el año. De hecho, cuando uno está escribiendo un artículo de investigación, le dicen, yo puse muchas citas de 2010 y me van a decir, sus citas ya están viejas. Debe poner unas nuevas. ¿Sí? Entonces el año sí es importante. Y en normas APA se utiliza el año, tanto en el discurso oral como en el discurso escrito. ¿Listo? ¿Queda claro? Listo, sí, señor, gracias. Entonces hay que poner el año. Y la página cuando es literal. Cuando es parafraseada, pues no es obligatorio, aunque se puede decir, pero si usted la está diciendo tal cual, hay que poner la página o el párrafo en ambas situaciones. Seguimos con las preguntas. Sigamos el orden, Osvaldo. Profe, ¿será posible que en uno de estos encuentros sincrónicos sea posible dedicarlo a las normas APA? Es que una cosa es leer y uno asimila algo, otra cosa es que le expliquen, ahí van surgiendo preguntas y demás, porque creo que es un tema que a muchos, como a mí, aún se nos dificulta. Nosotros tenemos planificado un encuentro, ¿listo? Y pues voy a ver, vamos a tratar, pues, una persona que trabaja las normas APA, voy a tratar de contactarla, a ver si es posible para el próximo encuentro, y si no, más tardar en 15 días, ¿listo? Listo, profe, gracias. Pero eso lo tenemos proyectado, sí lo tenemos proyectado. Luis. Gracias, profe. 3 preguntitas cortas. La primera, el tipo de letra que se debe utilizar, que en este caso la Times New Roman, debe ser consistente para todo el texto que yo vaya a escribir, porque como también dan otros tipos de letra, no podemos mezclarlas, por ejemplo, con la Arial 12 que también se le permite, ¿no? O la una o la otra. Ok, correcto, entendido. Bien. Entonces, si el trabajo lo vas a hacer con Arial, entonces todo el trabajo con Arial. Pero no que me aparezca Verdana, Times New Roman. No, con una sola. Listo, entendido. Profe, la otra, si en un mismo párrafo resulta que debo citar el autor varias veces, digamos en parafraseo, ¿tengo que citarlo varias veces? ¿Sí? Sí, señor. Una línea. Ok, listo, entendido. Siempre alinear, no a la izquierda, ¿no? No justificar. Pues normalmente los trabajos deben ir justificados. A ver. Hay que tener en cuenta como varias cosas porque hay varios tipos de citas. Las citas cortas van dentro del texto, ¿sí? Van dentro del párrafo. Cuando son citas extensas, las tengo que sacar del párrafo y las tengo que hacer con sangría y aparte. Creo que eso es lo que me estás preguntando, si entiendo. Sí, no, sí, esa parte está clara. Profe, pero venga, yo tengo entendido que es alinear a la izquierda para las normas APA, ¿no? ¿Cree que no era justificar? No, los artículos son justificados. Si tú vas y miras un artículo publicado, están justificados. Están centrados. Ok, ¿y para un informe de lectura normal también debe ir justificado? Pues si la regla del trabajo no dice nada, pues no es necesario que esté centrado, que esté justificado. Okay, si el no trabajo lo dice, si el criterio lo dice, entonces debe estar justificado. Si no hay criterios, no hay ningún problema. O sea, todo va a depender del criterio. Listo, profe. Ya está como manera de recomendación. O sea, ¿qué me recomendaría usted, digamos, en la posescritura?
¿A qué profesional puedo recurrir yo para que me ayude con los acabados? ¿Qué tipo de profesional debería buscar? Vea, aquí pues un corrector de estilo, pero no porque él cobra, ¿cierto? Entonces él te va a cobrar. Aquí, a ver, yo lo que le recomiendo a todos es que el trabajo lo revise un par. Puede ser el hermano, puede ser la novia, puede ser la esposa, pues una persona que sepa leer y tenga un nivel básico de comprensión. Y esa persona te puede dar un concepto. ¿El concepto cuál es? Ah, no, esto está muy claro. O no te entendí nada. Ese concepto es suficiente para decir, tengo que mejorar el trabajo, tengo que pulirlo para que me entienda el otro el mensaje. Porque ¿cuál es el propósito de la comunicación? Que nos entendamos. ¿Sí? Entonces, aquí no se necesita un experto, sino otra persona que te lea y que esa persona te diga si entendí o no entendí. Ya, si usted quiere un concepto mucho más científico, ya mucho más elaborado, pues si ya está el profesor o una persona ya experta en el tema. ¿Listo? Muchas Ya, gracias. ya depende del nivel de exigencia que tú quieras. Ah, vale. Listo. Sorani. Profe, tengo una inquietud. Si a la hora de uno hacer una referencia en la validación de ustedes como docentes, ya el link o lo que uno pone ahí ya no está disponible. Este tipo de situaciones también bajan notas. ¿Qué implica esto o qué consejos nos da, por ejemplo? Las normas APA, pues el consejo que yo les doy es que vengan a este documento. Y aquí este documento les va a orientar, porque les va a orientar, pues, porque es que, a ver, la norma no se explica, la norma se aplica. Y yo, pues, normalmente la norma no la explico porque es un lenguaje muy técnico y aquí hay ejemplos como para que ustedes los apliquen, ¿cierto? Entonces, hay muchos, por eso se llaman referencias. Antes se llamaba bibliografía porque era de libros, pero ya es referencia porque tenemos diferentes fuentes. Entonces aquí, cuando usted vaya a dar una referencia, pues venga hacia acá. Y aquí va a encontrar, tiene que mirar el tipo de texto. Si es un artículo, si es un libro, si es un Twitter, si es un Instagram, si es una ley, si es un blog, o sea, venga aquí. Entonces, aquí esto te va a decir, mira, capítulo de libro, diccionario, libro traducido, libro en otro idioma, libro editado. Mire, todos los tipos de fuentes y por aquí vamos a encontrar más. Tesis, trabajo de grado, congresos. Entonces usted tiene que venir aquí y mirar cuál es mire, póster. Tiene que venir aquí y mirar el tipo yo tengo que identificar el tipo de fuente y vengo y lo busco aquí y de acuerdo a eso, pues pongo la referencia. Y en la referencia, pues tengo que poner los datos completos, el apellido, el nombre, el artículo, y pues todos los datos. No es solamente que me pongan estos enlaces, porque este es el error que siempre cometen, que solamente ponen estos enlaces y ya. No, eso no es suficiente. Hay que poner todos los datos de esa fuente. Entonces, por eso mi recomendación es que vengan, ingresen aquí los que están en el curso mío, y pues Belén también me imagino que lo tiene. Vienen aquí, buscan normas APA y lo descargan. ¿Sí? Esa es la recomendación que yo les doy. Y ya vienen y miran aquí. Ustedes tienen que mirar el tipo de texto que es. No sé si es claro tu pregunta y si doy respuesta a lo que me estás preguntando. Porque aquí está como referencio el tipo de fuente. Mire, aquí está, es que hay muchos tipos de fuentes, de referencias. Entonces, imagínense, pues no. Entonces, aquí está como la pauta de cómo referencio, por ejemplo, un libro, un capítulo de libro, un artículo, una tesis. ¿Sí? No sé si Profe, es no, claro. la pregunta es porque yo me fui a mirar, por ejemplo, como en algunos links, como para apoyarme más en lo que usted nos dejó, como para
para este Pero, a primer ver, análisis de pero a ver, lectura, y hay unos que están, ¿cómo? están rotos. Pero, bueno, si está Dice, roto me los pasa, por favor. Pero, a ver, en referencias, ¿yo qué pongo? En referencias pongo solamente las citas que utilicé, las fuentes que utilicé en mi escrito. Mire, solamente utilicé a González, entonces solamente me aparece González. No poner más. No poner más. Solamente González, que es la que utilicé aquí. Ah, es que yo leí a Pepito Pérez. Leyó a Pepito Pérez, sí, pero lo usó acá. Si no lo usó, no. Si lo usó, sí. Listo. Y si hay enlaces rotos, por favor me los pasa para que hagamos la corrección. ¿Listo, Sorani? sí, señor, gracias. ¿Te respondí o todavía no? Sí, profe, sino que en otro curso vimos otras APA, pero no estaban así estaba viendo otras APA. Yo creo que eso fue uno de mis errores, que no estaban ni con los ejemplos ni eso. Entonces, ya voy a borrar eso y voy a descargar este, gracias. Listo, vale. Piensa, ¿cuánto es 300 más 300? Alejandra. Alejandra. Hola, profe. Buenas noches. Buenas No, noches, que ¿cómo para estás? compartir el comentario que ahorita hizo el compañero sobre las normas APA, porque a mí personalmente a veces también se me dificultan algunas cosas. Entonces sería muy bueno que hubiera un encuentro sobre ese tema. Listo. Entonces, ahí lo tenemos pendiente. Listo, porque incluso la profesora Belén y yo lo habíamos hablado para que tuviéramos, pues, para que en una clase les explicaran. Listo. O sea, sí lo tenemos proyectado. Gracias. Listo. Carlos. Hola, profe, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, afortunadamente. Profe, yo quisiera como hacer una reflexión a propósito de la conversación que hemos tenido y lo que viene, pues, yo escucho, me atrevería a decir la mayoría de los compañeros y a propósito de otras clases, otros cursos, otras materias donde también se exige un nivel evidentemente pues académico importante y como concatenando las ideas que has presentado a propósito de la escritura, la lectura, yo creo que también el proceso de crecimiento de la lectoescritura debe ser gradual. ¿Por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, y que también, digamos que en esa gradualidad, ¿cierto? En esa gradualidad en la que las personas van adquiriendo nivel en términos de lectoescritura, a veces este tema que estamos acá hablando nos puede volver esclavos, no de la norma, pues porque yo entiendo que académicamente la aplicación de las citas, de las referencias y demás, pues son necesarias, ¿cierto? Pues evitando todo el tema de plagio, pero ¿cuánto puede limitar en términos de desarrollo de la lectoescritura y de las ideas volvernos esclavos de la norma? Quiero decir que muchas veces, a veces no desarrollamos ideas, no fluimos porque estamos más pendientes de no equivocarnos en una coma y en un punto para poder citar bien, para que el profesor no me rebaje la nota o para que esto no parezca plagio o para que esto no parezca que me estoy... que un fraude, ¿sí me hago entender, profe? Entonces, yo entiendo también que los procesos de lectoescritura deben ser graduales. A veces uno, por ejemplo, esta clase que me parece supremamente interesante, yo venía de otro curso en desarrollo humano, bueno, hagamos pues hagamos un informe de lectura, listo, válido. Pero en el informe de lectura, probablemente la clase fue, o sea, el ejercicio era anticipado a esta clase y probablemente pues vamos a ver temas de citación y demás cuando ya nos están pidiendo informes. Yo entiendo que hay que ir a la fuente,
hay que ir al texto, hay que ir al documento, hay que intentar aplicar, pero también entiendo que esos procesos deben ser como graduales y que en los procesos de electroescritura, ojalá, y lo digo porque yo lo he aplicado mucho en mi vida, ojalá nunca la aplicación de la norma, que debe ser clara, nos limite también el pensamiento y nos limite la fluidez de ideas. O sea, que no nos dé miedo fluir, que no nos dé miedo conceptualizar, que no nos dé miedo ser creativos, porque estamos demasiado pegados de la alineación del texto, de la coma, de la citación. Entonces, también importante a propósito de lo que los compañeros dicen, reforzar, porque creo que es una necesidad del grupo en general, reforzar el tema de la estructura de la norma, pero también que el proceso sea como gradual. No sé si soy claro, profe. Muchas gracias. Sí, miren, pues yo creo que la reflexión que planteas es muy interesante y es muy válida y es muy valiosa y al menos pues para mí y para la profesora Belén nos ayuda pues como y eso es válido. Ahora, también por eso pues el tema de hoy. ¿Por qué? Porque el mensaje de hoy es que, y de hecho lo que yo le digo a los estudiantes, y aquí pues de pronto en el discurso no lo dije hoy, pero yo tuve un profesor, él decía, y nos decía a nosotros, que cuando usted empiece a escribir, lo que tiene que plasmar aquí en este papel en blanco, así, es lo que usted tiene en mente y escríbalo como lo tiene en mente. ¿Sí? Eso es lo primero que yo te puedo decir. Ya luego viene ¿qué? Pues luego viene ya la otra parte de la metáfora de la casa, que es el acabado, pero eso viene después. Entonces ahí, para que eso no nos limite y para que usted pueda fluir, para eso está este proceso. O sea, primero planifico, pero después escribo. ¿Sí? Y escriba como tiene en mente. Ya después viene el otro proceso de revisión, de ajuste. O sea, si uno se pone a ver el maestro de obra, ¿el qué hace? Él empieza a poner muros y él no se preocupa si eso quedó suavecito, quedó duro, no. Él pega el adobe y entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer también en ese proceso escritural. Ahora, uno dice que me puedo volver esclavo de la norma. No, yo creo que hay una cosa muy importante que les quiero dejar como mensaje y es que usted plasme su pensamiento, tome su posición y la cita tiene que ser ¿para qué? La cita tiene que ser para apoyar. ¿Qué es lo que pasa? Que en estos procesos iniciales, la cita, la consulta, lo invisibiliza a usted. Entonces, ahí es donde se dan esos conflictos. Y no, eso no puede ser así. O sea, usted lo que tiene que hacer es escribir y bueno, y entonces esta cita me va a apoyar esta idea. La cita tiene que ser para apoyar, pero no para invisibilizarlo ni para bloquearlo a usted. Todo esto, ¿cómo se logra? Con práctica. Es con práctica. Pero sí les dejo ese mensaje, esos dos mensajes, como para tranquilizarte un poco a ti. Empiece a escribir en esta hoja en blanco lo que tiene en mente. Acá, ya luego, cuando ya haya escrito lo que tiene en mente, ya luego pues púlalo, adórnelo, organícelo. Porque si no, sí va a ser muy difícil el proceso y va a ser muy caótico. Y en cuanto a la cita tiene que ser para apoyar sus ideas. De hecho, pues normalmente aquí lo que aceptamos es un 20%, un 15%. ¿Por qué? Porque lo que tiene que estar en el escrito es su idea.
Ahora uno revisa muchos escritos y normalmente está contrario, 80-20. ¿Sí? Entonces, ahí la invitación es esa. No sé si te doy una tranquilidad al respecto. Sí, sí, profe. A propósito, creo que estamos en la misma línea. El tema es que, o sea, hubiese, pues, también son las maneras, profe, ¿cierto? O sea, creo que qué bueno haber empezado con las formas de aprender a citar para luego poder hacer los ejercicios, porque entonces lo que le quiero decir es que uno elabora el documento, listo, y si se equivocó en la cita, eso te baja puntos o no hiciste bien el trabajo. Entonces, claro, ya queda uno mucho más amarrado a, venga, pongámosle cuidado a una cita, a la alineación del texto, me faltó página, me faltó el color negro, me faltó Arial, que a la misma composición de las ideas, pero creo que son las formas también, profe, en las que la educación se va Sí, moldeando. sí, sí, no, y está bien, pues, y eso lo tendremos en cuenta. Lo que pasa es que a veces en la universidad, a veces lo van aterrizando uno de una manera forzosa, pero uno pues trata como, lo que pasa es que hay que mostrarles, ¿por qué? Porque hay que hacerlo desde el principio como para que vayan adquiriendo esas prácticas, como para que ustedes vayan adquiriendo esa cultura, pero aquí los vamos llevando y los vamos ayudando en todo ese proceso, ¿listo? Por supuesto, muy querido profe, gracias. Magdalena, y vamos terminando ya, listo, aunque pues yo creo que está como muy interesante, están muy encarretados y eso para nosotros es muy importante pues que ustedes participen y estén activos, porque esa es la idea nuestra, listo. Magdalena, adelante, hermana. Muchas gracias. Entiendo perfectamente la posición del profesor, también la posición del compañero, pero sí creo que yo estoy en mi segundo bloque de trabajo social y sí pienso que estoy de acuerdo con él, o sea, antes de exigirnos al principio de que la debemos de aplicar, deben de enseñárnoslo. Entonces el profe dice que sí, de pronto uno ya está en la universidad y que así es una forma de aterrizarlo, pero creo que ahí sí hay como un vacío. Pienso que hay un vacío. Estoy en mi segundo bloque estudiantil, pero sí creo que hay un vacío. Entonces sí es Pues importante, aquí sí estamos es muy importante. tratando de, pues y por eso estoy como, y por eso pues hablaba con Belén como para darle estos elementos, todos estos Muchas elementos a gracias. ustedes de escritura, ¿cierto? Para que ustedes planifiquen y que tengan en cuenta que no solamente se planifica un trabajo, sino que también se planifica la respuesta, porque es pensar que voy a responder, ¿sí? Y miren, y créanme, la norma es muy técnica y la norma se aprende es practicando, porque uno explicar pues cómo lo hago, uno aquí lo que le dice a ustedes, vea, aquí meta esta palabra para que usted pues cite este autor, pero en el contexto académico hay que hacerlo, ¿cierto? En el contexto académico hay que integrar, hay que leer, y eso que leo, ¿cómo lo llevo al texto? Hay que hacerlo. Listo. Y por eso está esta materia. Y por eso Belén y yo estamos tratando como de darle estos elementos y estas herramientas para que ustedes, pues, al menos a ustedes no les quede ese vacío, ¿listo? Erika, ¿en qué estás perdida? Profe, una pregunta. Erika Margarita Otero dice que no puede abrir el documento. ¿Cuál documento, Erika? Profe, una pregunta. ¿Quién me habla? Natalie. Adelante, Natalie. En la plataforma muestra solamente, o sea, como la última reunión, como el último encuentro sincrónico. Han habido dos y este es el tercero. Y ahí deben estar los tres. Tú ingresas acá. Pero no hay más para abajo, pues. Ok. Tú ingresas acá, mira, grabaciones, encuentros sincrónicos. Y aquí está el primer encuentro sincrónico y el segundo. Ya pues no hay más porque pues ya subimos luego el enlace de la semana 4 que es hoy.
que es el 24 de febrero, listo. Pues a medida que vayan, pues aquí hay uno y aquí hay dos. Ah, ok, Y, profe, gracias. y este pues todavía no, porque todavía estamos en él. Sí. Listo. Erika, a ver, ¿qué inquietud tienes? Cuéntame qué documento, en qué estás perdida, porque pues no sé si nos escuchas, si tienes sonido o Erika está en la sala. Erika Margarita Otero. Creo que es estudiante de Belén. Yo creo que está perdida con el documento de las normas APA que la compañera compartió aquí en el chat. Según la conversación. Entonces asumo yo que no lo está abriendo desde su plataforma para poder que no le genere el documento como tal. Por aquí recomiendan algunos gestores bibliográficos, es bueno que los utilicen, sí, es válida la sugerencia que hacen por acá. Listo. Bueno, entonces trataremos de que el próximo lunes voy a hacer el esfuerzo, pero dependo pues de otra persona, pues porque la idea es que sea una persona que nos dé estas normas APA. Voy a hablar con él a ver si logramos pues que para el próximo lunes nos den una charla sobre normas APA. Listo. Pues ahí quedamos con esa tarea. Sobre todo yo. ¿Alguna pregunta adicional y cómo se sintieron hoy? Gracias, profe. ¿Quedó claro el asunto? ¿Cómo se sienten? A ver, ¿cómo vamos quedando? ¿Van quedando claridades o más confusiones? Perdido. ¿Cómo? Perdida, profe. ¿En qué está perdida Adelaida? Ojo pues con eso, porque ahí sí me da sus... ¿En qué está perdida? No, ya vi. Ya se encontró, bueno. Sí, o sea, profe, o sea, sí, yo sé que está es cuestión de aprender, pero bueno, ahí vamos. ¿Quién está hablando? ¿Adelaida o Yadi? Yadi. Sí, profe, es bueno. cuestión de aprender porque no puedo hacer más. Con mi nota de mi primer trabajo quedé perdido. A ver, Pero no importa, hay que aprender. A ver, ustedes tienen los mecanismos y los canales para comunicarse con nosotros. Entonces, si tienen dudas, si tienen inquietudes, por favor escriban o ya sea al correo o ya sea al WhatsApp, ¿sí? Tienen los canales para comunicarse con nosotros. Entonces, cuando tengan dudas, por favor utilicen esos canales, porque... Señor, sí, señor. Listo. Bueno, señor. Gracias. Y ahí tratamos de orientarlos y pues buscamos la manera. Por ejemplo, a mí la semana pasada me escribieron varios que estaban perdidos, que cómo hacían el informe de lectura. Entonces, bueno, yo pues creo que logré orientarlos. Hice un video corto para orientarles y creo pues que ya después de eso no me han vuelto a escribir. Pues creo que quedó claro. Esperemos que sí, ¿cierto? Bueno, entonces, si no es más, nos vemos la siguiente semana. Gracias, trataremos entonces de que nos hablen sobre las normas APA. ¿Listo? Señor, gracias. Listo, profe, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.